San Juan, capítulo 10, el texto que estábamos tomando al principio, por favor, póngase en sus pies por un momento. Voy a tomar dos versos de este precioso capítulo, capítulo 10, y voy a tomar los versos 14 y luego pasaremos al verso 27. Capítulo 10, versos 14 y luego el verso 27. Hoy continuamos con el tema Dios y las preocupaciones. ¿Se acuerdan? Bueno, y hoy vamos a tomar aquí algo bien interesante, que yo sé que usted lo va a disfrutar y que sobre todo lo aprendamos y lo podamos vivir. El secreto de un cristiano es el vivir lo que oye, y en este caso la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, versos 14 y luego pasaremos al verso 27. ¿Están conmigo? Dice así: yo soy el buen pastor. ¿Hay quien está hablando? ¿Quién? Cristo. Así que Cristo se identifica como ¿quién? Como el buen. Pero mire lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco, diga conmigo, conozco. ¿A quién? Y las mías. Tenga presente eso. Ahora pasemos al verso 27. ¿Cómo dice? Mis ovejas oyen. Amén. Oyen mi voz y yo las conozco. Simple. Y me siguen. Dios y las preocupaciones. Oramos para que el Señor nos bendiga a través de la palabra y podamos hoy ser edificados a través de ella. Inicie la oración, por favor. Grande eres tú, Señor. Esta es tu palabra. Tu palabra es lumbrera. Tu palabra es nuestro alimento. Es la que nos nutre, nos fortalece. Ella es la que nos limpia y nos perfecciona. Habla el corazón, enséñanos tu palabra, Señor. Aquí me pongo en tus manos, límpiame. Usa mis labios de barro y mi corazón de carne, y que podamos hoy gozarnos a través de tu palabra. En el nombre del Señor. Amén y amén. Siéntese, por favor, en el nombre del Señor. Dios y las preocupaciones. Bueno, antes quiero saludar y dar una bienvenida pues por ahí veo a mi suegra, a Marlene, una hermanita. Se me escapó el nombre. Bienvenidas en el nombre del Señor, y a todos los amigos que nos están acompañando. Le damos la bienvenida a cada uno de ellos en el nombre del Señor. Bueno, hemos entonces entrado en un tema que hace días venimos dándole y que creo que nos debe caer a nosotros en el sentido espiritual y material bien, porque todo ser humano, y ahí caemos nosotros, nos preocupamos, tenemos preocupaciones. Yo les dije que hay quienes tienen preocupaciones predilectas, preferidas, unas más que otras. Pero aquí esto de las preocupaciones, nosotros tenemos que saber qué hacer con ellas, porque no es tanto el preocuparse, es qué hago yo con las preocupaciones. ¿Hasta dónde avanzo o has avanzado
por preocuparte. Si el preocuparte a ti o a mí me lleva a lograr algo, o al contrario, me resta en mi salud, me resta en mi conciencia, en mi tranquilidad. Entonces por eso he querido que abordáramos este tema, y habíamos tomado un texto, el texto áureo de este mensaje, el Salmo 23. Vamos a recordarlo en la Nueva Versión Internacional, si eres tan amable. Salmo 23, verso 1, que es uno de los salmos más queridos que uno encuentra en la Biblia. Es un salmo precioso, es un salmo que nos muestra el carácter, la bondad, la ternura de Dios con su pueblo, el trato de Dios con los que le oyen y le obedecen. Y el texto áureo es sencillo. ¿Cómo dice? Nada me falta. La versión Reina Valera dice: nada me faltará. Este texto nos dice: nada me falta, esta versión. Pero mirando entonces todo lo que hemos venido compartiendo y entretejido aquí con esta enseñanza, analizo algo, y es hasta dónde Él es mi pastor. Él es tu pastor. Si realmente Él es el que está dirigiendo, pastoreando tu vida. Resulta y acontece que podemos aquí formular una gran pregunta, y es: ¿cómo puedo hacer para que Dios sea mi pastor? Tenemos amigos, tenemos personas que nos están viendo en los canales, en internet, y por qué no decir, tenemos aún hermanos entre nosotros que quizás no están viviendo una vida acorde con lo que es Dios. Por eso Dios no es pastor de todos, y eso suena duro, pero yo le voy a decir: apriétese un poquito el cinturón, porque quizás va a haber turbulencia o vamos a tocar fibras. ¿A cuánto les gusta que esas fibras sean movidas? Bueno, el único que puede tocar fibras y partir, como dice Hebreos, las coyunturas y discernir, es la palabra. Entonces, ¿cuántos queremos dejar que la palabra nos llegue? Les voy a dar un truquito. Vamos a cerrar los paraguas. ¿Un paraguas es para qué? Para que no nos caiga el sol muy fuerte o no nos mojemos. Pero muchas veces el cristiano trae paraguas al culto. ¿Cómo que traemos paraguas? Yo no veo ninguno, sí. Hay gente que abre el paraguas espiritual y no deja que la palabra le caiga a él, sino al vecino. Entonces decimos: eso es para Julano, eso es para Perencejo. Yo sabía, es que el pastor ya está conociendo la iglesia. Eso es para Sutanito, que le caiga a él. No, cierre su paraguas, cerremos el paraguas y dejemos que la palabra nos empape, nos moje, porque goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi razonamiento, dice el profeta. Así que dejemos que la palabra nos moje, ¿sí o no? Cerramos el paraguas. Dicho y hecho. Pero resulta que Dios no es pastor de todos. ¿Cómo así, pastor? Que Dios no es pastor de todos. Él
es solo pastor de aquellos que le permiten que Él sea su pastor. O sea que aquí estamos ante un caballero, pero de los elegantes. El Dios nuestro no es un Dios atrevido, aunque Él hay veces hace cosas que uno dice, wow, eso solamente las haces tú, Señor. Pero a Dios le gustan las cosas en orden. ¿Usted por qué cree que en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, que es un texto que citamos mucho a las almas, a los amigos, pero resulta y acontece que ese versículo no es para ellos, eso es para nosotros? He aquí yo estoy a la puerta. Eso no se lo está diciendo a los que nunca han oído del evangelio, eso se lo está diciendo a una iglesia. Y si nos ponemos a hacer cálculos y a mirar el cronograma de Dios, esa era la última iglesia de los últimos tiempos. Pero tú no puedes ser la iglesia de la Odisea, debemos de identificarnos con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene la puerta abierta y el Señor entra y hace y trabaja. Pero la de la Odisea fue una iglesia que cerró. Pero Dios sigue siendo tan bueno que Él toca y llama. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Mire el accionar, abre su puerta. Nosotros tenemos que dejar, permitir cosas en Dios, cosas que Dios quiere hacer, pero nosotros le impedimos. Nosotros somos pentecostales. Ay, yo solo soy pentecostal. ¿Cuántos somos pentecostales? Gloria a Dios. Pero hay veces el pentecostalismo nos lleva a ideas raras y tenemos ciertos mitos. Bueno, un día esto les va a predicar los mitos pentecostales, ¿les parece? Hay veces tenemos tantos mitos, y que si no se hace así, entonces no se puede, y que si aquí, y no, entonces no, calma. Hay veces nos llenamos más de mitos que de la verdad. Dios primero llama, Él toca, y si alguno le abre, entonces ahí ya Él va a empezar a trabajar. Por eso Dios no es pastor de todos, porque no todos le permiten a Él ser el pastor. Y vamos a jugar aquí un poco con estas palabras. Lo primero que yo tengo que hacer para permitir que Él sea mi pastor es que Él sea mi Señor. Si Él no es tu Señor, entonces tampoco será tu pastor. El texto dice: el Señor, o Jehová, o Adonai, o el Shaddai, o Elohim. Bueno, aunque cada uno de esos nombres tiene una connotación, pero cuando el texto en Reina Valera habla de Jehová, se refiere al Señor. Y no es un error decirle Señor, porque Él es el Señor. El Señor es mi pastor. El Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor. ¿Se la vuelvo y se la repito? El Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor. Los dos van juntos. Esas palabras van juntas. Usted
usted no puede pedirle a Él que Él sea su pastor sin antes permitirle que Él sea su Señor. ¿Qué sucede con las preocupaciones? Las preocupaciones nos invaden cuando nosotros queremos ser o hacer el papel de Dios. Hermano, no juegue a ser Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero jugar a ser Dios, entonces yo digo, yo quiero tener el control. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y entonces yo veré, es que yo soy así, es que yo pienso así. Ve, y es que yo digo, ¿y qué? Cuando nosotros tenemos la actitud de que nosotros digamos, yo soy y así soy, y que, y póngala como sea, esa actitud significa que tú eres el Señor de tu vida. Y el problema es que cuando tú quieres jugar a ser el Señor de tu vida, nos metemos en camisa de 11 varas. Nos vemos en dificultades. Entonces ahí es donde vienen los estrés, las úlceras y un sinfín de enfermedades que son producidas más por la psicología y la mentalidad que tú y yo le ponemos a nosotros mismos. Permítame. Lo que nosotros tenemos que empezar es dejar que Dios sea Dios. ¿Estás permitiendo que Dios sea Dios en tu vida? ¿O estás jugando a que tú seas Dios? Aunque el Señor dijo, dioses sois, pero eso hay que saberlo entender. ¿Qué significa ser el Señor? Si hablamos de lo que es Señor, quiere decir tener el control. Señor simplemente significa quien está a cargo. Entonces hoy nosotros podríamos decir en nuestro contexto, el Señor es el jefe, el gerente, el oficial ejecutivo, el presidente de la mesa de directivos, o como dirían en la costa, el mandacallar. Por eso nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Quién es el que tiene el control en mi vida? Yo aquí juega uno un poco de cosas. ¿Por qué? Porque hay problemas en los hogares. ¿Por qué hay problemas con las parejas? ¿Por qué problemas con los hijos? ¿Por qué problemas sobre problemas? No significa que no tengamos problemas. Los problemas son parte de la vida, claro que sí. Y los problemas existirán. El problema del problema es que usted no sepa controlar el problema o poner el problema en donde se debe poner. ¿Me estoy dando a entender? Diga gloria a Dios. Por eso hoy yo quiero que usted haga un análisis sobre si Cristo es el Señor en su vida o usted es el Señor de su vida. Jesucristo es Señor, y eso es indiscutible. Crea o no crea, téngalo o no lo tenga, Él sigue siendo el Señor. Yo no tengo un Dios que se va a poner triste o a llorar porque Él no sea el Señor en su vida. Mi Dios sigue siendo Dios, con
o sin humanidad, con o sin ángeles. Él, antes de que se creara todo, Él ya existía. Y Él no tenía problema. Y Él es Dios. ¿O usted cree que Dios estaba triste, acongojado, y yo aquí tan solo, nadie me alaba, nadie me glorifica? No, 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 olvídese de eso. Él creó los ángeles, los serafines, los arcángeles, los querubines, por amor a Él mismo. Y aún para hacerle un favor a esos seres. Y si le hizo un favor a ellos para que lo conocieran a Él y lo alabaran, entonces ¿cuánto más a nosotros? Usted está aquí es porque Dios le ha hecho un favor a usted. Nadie está aquí por hacerle un favor a Dios. Pastor, no voy a ir al culto. Entonces usted lo pierdes. Pero Dios se va a enojar, Dios se va a poner triste. Dios sigue siendo Dios. Que aquí en los únicos que vamos a beneficiarnos de Dios somos nosotros, en venir a oírlo, en venir a aprender de Él, en que Él nos da la gracia, nos hace el favor de que le conozcamos, lo adoremos, lo sintamos sus benditas gracias y toques en nuestras vidas. Hermano, eso lo disfrutamos nosotros porque Él así lo ha querido. Pero le digo, Él es Señor. ¿Qué significa que Él sea el Señor? Significa que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el jefe, que Él es el gerente, que Él es el que dice y las cosas se hacen. ¿Usted cree que este vasto multiuniverso, oye, multiuniverso, ya el pastor está trayendo cosas raras? Pues le quiero decir que el universo es una cosa de locos. El último telescopio lanzado que está reemplazando al Hubble es el James Webb. Y les voy a arrojar un dato. El James Webb fue lanzado para observar el pasado, porque nosotros el universo que observamos es el pasado. Es el pasado. Entonces James Webb fue lanzado para él observar, según la teoría de ellos, cuando ocurrió el Big Bang, o el Big Bang, que fue la explosión de una estrella o de dos, y fue lo que se creó el universo, según la teoría de la relatividad y de toda esa carreta. Pero le digo una cosa, ellos están rascándose en la cabeza porque James Webb, que es ese telescopio, encontró que antes del Big Bang ya había algo. Haya o no haya sido un Big Bang, crea o no lo crea, pero antes de todas las cosas hubo uno que ya había dicho: sea la luz. Y fue la luz. ¿Y a qué me refiero? A que el Señor es Señor de la creación y que Él tiene todo bajo control. Usted no puede concebir a un Dios descontrolado o un Dios desesperado. Por eso yo les vuelvo y les digo, ¿qué tal que Dios se comportara como nosotros nos comportamos? ¿Qué tal que Dios se manejara como tú te manejas con Él? ¿Qué tal que Dios fuera así como tú? Dios desesperado. ¿Vos que usted no se ha desesperado? Hemos tenido momentos duros, críticos, y decimos: ¿qué voy a hacer? ¿Y para dónde pego? ¿Qué hago? Bueno, gloria a Dios, porque Dios nos mostró su camino y nos dice que Él es una torre fuerte, que a Él correrá el justo y levantado será. ¿Alguien le brinda un aplauso al Señor que tiene el control de todo? Alabanzas a Dios.
Así que Dios es Señor de todas las cosas. Dios es el Señor del diablo. Vea, aquí hay un problema con el diablo. Y creemos que el diablo hace lo que quiera. Vea, Hebreos dice que el Señor le quitó el imperio. Antes del Calvario era una cosa, después del Calvario es otra. Si usted es de los que se mantienen antes del Calvario, pues permítame decirle que entonces no ha amanecido Cristo en tu vida. Antes del Calvario era un asunto con el diablo. Él tenía el imperio y el dominio y estaba sujeto a todas las cosas, y él hacía y deshacía. Pero luego vino uno más fuerte que él y le quitó, le arrebató. Y por eso yo tengo un Cristo que se ríe y hace esto. Yo tengo las llaves del Hades y la muerte, y toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor. Él es el Señor, y el diablo no puede hacer lo que quiera. El diablo está sujeto a Cristo y a la iglesia. Por eso esta iglesia va como va, porque el Señor de esta iglesia es Dios. ¿Se alegra? Pero entonces bajémonos un poquitico de esa nube y pregúntate, ¿Él es el Señor en tu vida? ¿Quién es el que da las órdenes en ti? ¿Tú o Él? Si Él no da las órdenes en tu vida, Él no es el Señor en tu vida. Si Él no es el Señor, entonces tampoco es tu pastor. Y si Él no es tu pastor, preocúpese. Porque si yo no lo tengo a Él como pastor, ahí sí me tengo que preocupar. Pero si Él es el Señor en mi vida y Él es el pastor en mi vida, entonces nada me falta. Sencillo, sencillo. Pero aquí viene algo que yo quiero que usted note en San Juan capítulo 10. Vamos a la palabra. Volvamos a San Juan capítulo 10. El Señor viene hablando, como siempre, con todos los judíos, con los que lo rodeaban, con todos. Para el pueblo judío era muy normal hablar de pastor, porque ellos tenían el oficio de pastorear. Para ellos no era ajeno hablar de ovejas, ni tampoco de la puerta, ni tampoco del redil. Eso eran términos muy normales, ¿cierto? En la época de Cristo. Cristo entonces se les presenta a ellos como la puerta. Se les presenta a ellos como el pastor. Es que Cristo es todo. He dicho, Cristo es todo. El único que pudo ser león y ser oveja a la vez fue Cristo. El único que pudo ser sumo gran sacerdote y ser ofrenda fue Él. Qué lindo mi Cristo. Qué lindo mi Cristo. Qué lindo mi Cristo. Qué lindo es nuestro Señor. Él es todo, Él es todo, Él es todo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Pero aceptar a Jesús como mi Señor tiene tres connotaciones.
tiene tres significados. Es muy fácil decir, es que Él es el Señor. Verdad has dicho. Pero Él es tu Señor. Los grupos trinitarios hacen una oración de fe y de confesión. Entonces a las personas que se adaptan a ellos o se convierten a su doctrina, simplemente hacen una oración y dicen, reconócelo como tu Señor. Di, te reconozco como mi Señor y a partir de ahora dejo el mundo y te sigo a ti, amén, y gloria a Dios. Ya es un cristiano. Fácil, así es muy fácil, ¿cierto? Es una confesión, aunque la Biblia habla de la confesión y del confesar a Jesús como Señor. Pero no es esto simplemente decirlo así. Recuerde que el Señor había dicho, en aquel día me dirás Señor, Señor. Pero ¿será que el Señor es Señor de todos? Analicemos aquí el capítulo 10, por favor. Verso 7, para que no nos extendamos mucho en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de ¿quién? Tremendo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Pero qué? Por favor, léalo. Número 1. La única manera de aprender a conocer a Jesús como Señor es oír. ¿Cómo reconozco yo que un cristiano tiene a Jesús como Señor? ¿Porque viene a culto? ¿O porque dice Él es mi Señor? La primera acción es empezando a oír. Diferente a escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Aquí muchos tal vez están escuchando, pero pocos están oyendo. Ah, sí, yo escuché por ahí una algarabía. ¿Y entendiste? Yo escuché. Pero cuando uno deja de escuchar y empieza a oír, oír significa prestar, inclinar, concentrarse. ¿Estás tú inclinando tu oído a la voz de tu pastor? Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué dice el profeta? Y las comí. El oír nos lleva a comer la palabra. ¿Cuántos están abriendo la boca de su alma para dejar que esa palabra, que hay veces es como amarga, como que es dura, pero hermano, te va a producir vida? A otros les es dulce, pero luego se amarga en el estómago. Pero sea como sea, la palabra de Dios quiere llegar en alguien que la quiera oír. Pero continuemos. Pero no las oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para qué, no viene sino para qué. Hurtar. ¿Es diferente a robar? Claro. Aunque es como una misma acción, pero hurtar y robar son diferentes. Este pastor sí saca cosas raras. No, le voy a dar un ejemplo. Usted está en el centro. El muchacho tan querido se enamoró de usted y le saca un cuchillo. ¡Quieto! Ay, usted se asusta. Deme lo que tiene, así. Y usted luego sale diciendo que me robaron.
me asaltaron. Ay, hombre, el sueldito y todo eso. Le robaron. Pero hurtar es ¿qué? Es cuando usted va por el centro con su bolsito y lo aglomera una cantidad de gente, y usted va y empiezan a sacarle las cositas, y cuando usted llega a la casa, ay, hombre, se me perdió, ay, ¿qué hice? Eso se llama hurtar. El hurtar es que usted no tiene conciencia de lo que le están quitando en el momento. Robar es cuando usted tiene conciencia y entra en pánico y dice, ay, me asaltaron, me robaron, que es como algo muy parecido, pero son acciones diferentes. ¿Por qué el Señor dijo que el ladrón, refiriéndose al diablo, dijo no vino sino para qué? Hurtar. Porque el ser humano está tan tranquilo y hace y deshace y vive su vida a las despensas, pero no entiende que detrás hay uno que le está hurtando. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Y usted tranquilo. O no faltará el cristiano que se esté dejando hurtar. Pensé que iba a decir hay poder en Jesús. Mire, no se deje hurtar. Entonces dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Tremendo trabajo. Pero no se quede con eso. ¿Qué dice la otra parte? Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Y ya. Yo he venido para que tengan vida. Y ya. ¿Cómo? Esa es la palabra. En abundancia. Hermano, el Dios que me salvó a mí, el cual es el Señor de la abundancia. Hermano, si hay algo que a Dios le gusta es dar en abundancia. De hecho, la Biblia dice hasta que sobreabunde. Pero el problema es que nosotros no queremos. Yo no quiero que Dios me bendiga. Yo no quiero que Él sobreabunde en mí. Yo no quiero nada. Es lo que tú dices con tus hechos. Cuando tú y yo queremos ser los señores de nosotros mismos. Es que yo mando. ¿Qué le importa? Es que aquí se dice lo que yo digo, pues, y me respetas. Cuando uno pierde la autoridad, tiene que hablar duro. Pero cuando uno tiene autoridad, ni siquiera hay que hablar. Porque el que es el Señor abre su boca y las cosas se hacen. En la barca todos estaban desesperados. ¿Y qué vamos a hacer, Pedrito? No, yo no sé, decirle a Andrés. Y Andrés, Felipe, hace pues algo. Y ellos desesperados, saquen agua y chilqueteen aquí tal cosa. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿verdad que es que aquí está el Señor? Señor, no tienes cuidado que perecemos. Esta gente sí no. Pero se levanta mi Cristo, reprende al mar, le dice calla, enmudece. ¿Y quién es el que estaba hablando ahí? Cualquier personaje, una segunda persona de la supuesta Trinidad. No, ahí estaba en pie el que le dijo a la mar, hasta aquí llegarás y no pasarás. Ese es mi Señor. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar? Entonces yo pregunto, ¿será que en tu vida no podrás hacer algo lindo? ¿Será que en tu hogar no podrás hacer algo?
¿Será que en tu economía no podrá hacer algo? ¿Será que en tu salud no podrá hacer algo? ¿Será que con tus hijos no podrá hacer algo el Señor? ¿Será que con tu vida espiritual y material Él no podrá hacer algo? Yo creo que sí. Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Pero Él quiere. Él quiere que tú lo aceptes como el Señor. Continuemos, regáleme en 15 minutos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, más al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué? Arrebata las ovejas y las dispersa. No dice que se las come todas, le comerá una, la más débil, pero el resto ¿qué hace? Espantas, se van, se abren, desesperadas. Pero ponga atención. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14, ojo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías. ¿Qué? Porque Él no dijo y todas, Él dijo las mías. Reflexionemos. ¿Eres tú de las ovejas de Cristo? ¿Cristo te ve a ti como la oveja de Él o como una oveja cualquiera? Ojo, ojo. ¿Por qué el Señor no es pastor de todos? Sencillo, porque no todos le obedecen, porque no todos oyen la voz. El secreto aquí para que Jesucristo sea el Señor y sea mi pastor, y Él puede decir, Él es mi oveja, es una relación personal, una relación entre oveja y pastor, en donde yo tengo a Cristo como mi Señor y mi pastor, no solo para que me provea, sino porque yo lo conozco y lo amo, porque yo quiero adorarlo, no por un solo interés, sino por lo que Él es. Si no existiera cielo y no existiera infierno y no existiera condenación, pero Él existe, ¿lo amarías a Él? ¿Le servirías a Él? ¿Lo adorarías con todo el corazón? ¿O solamente estamos aquí porque hay un infierno y hay un cielo y yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir al cielo? Gloria a Dios por eso, pero más que el cielo, más que el infierno, Cristo está por encima de todo, y Él es hermoso, Él es precioso, Él es admirable, Él es eterno, Él es Dios, Él es Señor, Él es más bello que los mismos lirios del campo, Él es más sublime que los mismos cielos, Él es nuestro Dios, Él es eterno, y cuando yo lo conozco a Él, me quiero enamorar cada día más de Él. ¿Por qué el cristiano deja
de pecar, porque tiene un 38 aquí. Ojo, hermano, no viva una vida al porto de la navaja, que cualquier cosita lo corte y ya. ¿Qué sucede con cristianos que no están con nosotros, que se apartaron? La situación es que les vendieron un evangelio legalista. Digo, cualquier cosita, ya estás destituido, fuera. Entonces el diablo viene y le dice: yo no vuelvo allá. Usted va a ir allá, vea, allá lo van a examinar y lo van a criticar porque usted pecó. Yo siendo usted más bien me echo para el mundo. Tatúe, se fume, fornique, adultere, haga esto, haga lo otro. Qué triste ver una oveja que oye más fácil la voz del enemigo que la tierna y dulce voz del buen pastor, que te dice: yo te sigo amando, yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser tu pastor. ¿Me permites? ¿Me permites? Y con esto, con este verso quiero finalizar. Verso 27. ¿Cómo dice? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y yo, qué Dios tan maravilloso tiene la iglesia en Alfonso López. Es el Dios que no pierde ninguna oveja, ni tampoco es el Dios que pasa por desapercibido. Yo como pastor puedo pasar y ser ignorante de muchas cosas de ustedes, apenas los estoy distinguiendo, pero le aseguro que el buen pastor, que se llama Jesucristo, los conoce si ustedes lo oyen a Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y las arreo. Las estoy arreando. Eche pues, hágale, culto, conságrese, ore, ayune, lea la Biblia, sea fiel, diezme, ofrende, haga votos. Uy pues, hágale. ¿Ese es el Dios que usted tiene? Pareciera que muchos tienen un Dios así, que les encanta que les estén arriando, que les estén ahí, y si no haces pues te castigo, como la mamá o el papá. Y en la casa, mejor dicho, nos vamos a ver. El Dios de esta iglesia nunca va atrás, va adelante. Va adelante. ¿Y dónde van las ovejas? Siguiendo yo a Cristo. Siguiendo. Pero ¿cómo se sigue a Cristo? Oyendo. ¿Y cómo se sigue a Cristo? Viviendo lo que estoy oyendo. ¿A quién sigo yo? Sigo a Cristo. En donde pisa Cristo, ahí piso yo. Nunca tendré temor de pisar donde pisa Cristo. Nosotros no podemos ser una iglesia que nos estén arriando,
Que no falta que hay que motivar, sí, yo no desconozco eso, pero yo lo quiero llevar a usted a un nivel de tal manera que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. A mí me parece horrible, perdóneme lo que voy a decir, que yo tenga que invitar a un hermano a adorar a Dios. A ver, invite a un amigo, una persona que no sepa nada, pero un hermano. Y me parece ilógico que yo tenga que invitarlos a un ayuno. Hombre, sigo a Cristo, pero la manera de seguir a Cristo es oyendo. Y ya tenemos una palabra dicha. Vívala, créala, ámela, cúmplala. Me parece inaudito que yo le tenga que decir al hermano, hombre, sea fiel a Dios. No. Aunque si no tiene doctrina hay que enseñarle. Y Pablo dijo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay quienes hay que enseñar y se enseña. Pero usted que es viejo, perdón la palabra viejo, usted que lleva añitos, ¿hay que animarlo? ¿O estás para animar? ¿Estás para ser ejemplo o eres un niño? Bueno, terminemos aquí. Él es el Señor. Él es el pastor. ¿Y qué hay de ti? Él es tu Señor. Por favor, no se vaya de acá sin o con la actitud de seguir dominando. Es que yo domino, pero te dejas dominar de la ira, te dejas dominar de tus pasiones, te dejas guiar de tus pensamientos. La única manera de que el yo que todos tenemos esté sujeto, ¿sabe cuál es? Mira el Calvario y mira a tu buen pastor dando su vida por ti, con una tierna mirada, diciéndote: yo te amo. Entonces yo voy al Calvario y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas el buen pastor, el Señor de la creación, vive en mí. Póngase en pie. Yo quisiera que termináramos esta escuela dominical simple, que tú hagas un análisis a la velocidad de la luz en tu vida, que tus neuronas te recuerden lo que hiciste ayer. Por favor, cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios empiece a mover tus fibras, tu corazón, pero que le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, que ya no viva yo, que yo no sea el que mande mi vida, sino tú. ¿Y cómo se hace esto? Oyendo la voz y viviendo la voz del Señor. Levante su mano, cierre sus ojos. Si alguien necesita que Dios lo toque, déjelo.
que Dios le toque. Si alguien necesita que Dios restaure su vida, déjelo que Él lo puede hacer, pero permítale a Él. Permítale que Él sea su Señor. Invítalo y dile: yo quiero que tú seas el Señor en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi pareja, en mis hijos, en ese problema que tengo. Yo quiero que tú seas el Señor. ¿Por qué te estás preocupando por ese problema? Entonces, ¿por qué no le dejas ese problema al Señor a ver qué puede suceder? Levante su mano, por favor, y dígale: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Iglesia en Alfonso López, necesitamos que Él sea nuestro Señor, que Él sea el Adonai, el Shaddai. Permítele, habla con Él. Habla con Él. Adórale ahí y dile: Señor, perdóname. Señor, perdona mi actitud. Señor, perdona mi irreverencia. Perdóname porque te he fallado tantas veces. Pero yo quiero hoy dejar que tú tomes el control en mi enfermedad, el control en mi hogar, el control en mi economía, el control en mi ira, en mis disgustos, en mis placeres. Ahora te los entrego a ti para que tú seas el Señor.